El tormento del infierno. La muerte no es el punto final de la existencia humana, es más bien un cambio de ruta de lo temporal a lo eterno. Sabemos que el cuerpo se corrompe en la tumba cuando se va a la vida, pero ¿qué sucede con esa parte espiritual donde radica lo que somos como personas, eso que la Biblia llama el alma humana? En este punto no podemos correr el riesgo de equivocarnos, porque una vez traspasemos el umbral de la temporalidad, ya no podremos hacer ninguna rectificación. En la Biblia encontramos el siguiente relato. Lucas 16, 22 al 24. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En este pasaje se nos dice que un personaje murió y de inmediato se encontró en terribles tormentos. Es tanto el suplicio que ruega para que se le suministre una insignificante porción de agua. Quiere sentir alguna clase de alivio, aunque sea el remojar un poco su lengua. Está de pronto en un gran tormento y entonces da voces para recibir una pequeña muestra de misericordia. Su voz suplicante muestra una terrible realidad, una que jamás experimentó mientras estuvo en la tierra de los vivientes. Este pasaje nos muestra que el destino que espera a gran parte de la humanidad será un lugar de gran tormento. Nos muestra que la vida no termina con la muerte física, nos señala la existencia después de la muerte. El alma humana es eterna y algún día cada uno de nosotros se encontrará habitando en la morada final. Para algunos esa morada será espantosa, de ahí que este asunto debe estudiarse con diligencia. En el pasaje de Lucas es claro el énfasis en la palabra tormento. El diccionario define esta palabra como dolor físico muy intenso, sufrimiento muy intenso o aflicción del ánimo, sufrimiento físico moral prolongado, sufrimiento largo y penoso, sentimiento de aflicción intenso, sentimiento de tristeza o disgusto, sentimiento de dolor interior que molesta y fatiga. Por estas definiciones está claro que el tormento no se refiere a un dolor pasajero, a una simple gripa. El adjetivo intenso deja claro la clase de dolor de que se trata. Como sinónimos de esta palabra tenemos suplicio, tortura, martirio, sufrimiento, dolor, padecimiento, angustia, aflicción, congoja. La Biblia habla claramente del tormento que experimentarán muchas personas en un lugar que se ha denominado infierno. En Mateo 10:28 se nos dice: No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra infierno no es tan desconocida para la mayoría de las personas. Se asocia a situaciones de dolor, angustia o sufrimiento. Es usual escuchar a personas decir que su vida es un infierno, que su hogar es un infierno, que un viaje resultó todo un infierno, que el calor que está haciendo es infernal. Otros, cuando quieren ofender a alguien, lo mandan para el infierno, mientras que aquellos que odian a sus enemigos dicen: ojalá que arda fuego lento en el infierno. Es claro que el inconsciente de cada persona, aunque de manera superficial, tiene una idea de lo que significa esta palabra. La mayoría niegan la existencia del infierno, dicen que el infierno es lo que se vive en esta tierra. Dicen que un Dios de amor no puede enviar las almas a ese lugar. Por otro lado, dentro de los que creen que el infierno existe, la mayoría no se consideran tan malos como para merecer ir a este sitio. Dicen ellos que el infierno es solo para los que son como Hitler, para los violadores y asesinos. Otros están confiados que no serán trasladados allí porque profesan una religión, porque hacen obras, son buenas personas según sus propios criterios, dan limosnas, es más, hasta leen la Biblia, incluso oran y van a la iglesia. Jesucristo dijo en Mateo 7:13: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿De quiénes estaba hablando nuestro Señor? ¿Quiénes son los que entran por la puerta ancha que lleva al infierno? La propia Escritura responde: los que hacen iniquidad,
los inútiles, los que no hacen conforme a la voluntad divina, los que sirven de tropiezo, los hipócritas, los que profesan conocer a Dios pero con sus hechos lo niegan, los amadores de sí mismos, los vanagloriosos, los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, el que hace lo malo, los que cometen adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, los homosexuales, los idólatras y hechiceros, los que viven en enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, los herejes, los envidiosos, los homicidas y borrachos, aquellos que conociendo la voluntad del Señor no se prepararon para hacerla, todos y cada uno de los que rechazaron al Salvador enviado desde el cielo para morir por pecadores, los que no confiaron únicamente en Cristo para el perdón de los pecados. Al hombre pecador y culpable le parece inconcebible que un Dios de amor pueda condenar al fuego del infierno y por siempre a criaturas que están hechas a su imagen y semejanza. Pero se les olvida que además de amoroso, Dios es perfectamente justo y santo, de justicia perfecta, y según su palabra no tendrá por inocente al culpable. Los conceptos errados sobre este tema parten de un entendimiento equivocado del carácter de Dios y la naturaleza del pecado. Existe una comprensión incompleta e inadecuada de lo terrible que es el pecado y de lo glorioso que es Dios. Dice William Nichols, el corazón está enfermo, es malvado y engañoso. La corrupción en el corazón nos engaña en cuanto a lo terrible del pecado. No vemos la maldad enorme que hay en el más pequeño de los pecados, ni comprendemos la santidad de Dios, su justicia y su ira. Si viéramos el pecado como el peor de los males en el mundo y comprendiéramos que cada pecado es rechazar el gobierno de Dios sobre nosotros, empezaríamos a comprender un poquito de lo que nuestro pecado es para Dios. Cada vez que pecamos, nos colocamos a nosotros mismos o a nuestro pecado más querido como dioses rivales. El pecado rechaza al Creador como Dios y pone a la criatura en su lugar. Si pudiéramos entender la santidad de Dios y lo que significa ser santo, puro, perfecto, justo e incontaminado, limpio hasta del pecado más pequeño, tendríamos una idea más acertada de por qué Dios aborrece tanto el pecado. La santidad absoluta no puede tolerar el menor de los pecados. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc 1:13. Si pudiéramos comprender la gloriosa santidad de Dios y su pureza, así como la abominable naturaleza del pecado, no tendríamos problema en creer en la necesidad absoluta del infierno. Dios ha dicho claramente que la paga del pecado es la muerte. Nadie puede, por lo tanto, determinar cuál es el castigo que merecen los pecados, porque estamos tan acostumbrados a ellos que no podemos verlos como Dios los ve en su perfecta posición de perfecta santidad. Alguien puede cuestionar a Dios y preguntar, ¿cómo puede condenar eternamente al que comete pecados por un tiempo temporal? Dice William Nichols, el infierno tiene que ser eterno porque la justicia de Dios nunca será satisfecha por el castigo de los pecadores, no importa cuánto tiempo dure. Cristo lo hace muy claro cuando habla de hacer las paces con el adversario antes de ir al magistrado para no terminar en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Lucas 12:59. El hombre no puede hacer nada para pagar por sus pecados, no importa cuánto castigo reciba en el infierno, ni por cuánto tiempo, no puede jamás expiar sus pecados. Es imposible. Por lo tanto, el infierno debe ser eterno. Pero tal vez el cuestionamiento sea, ¿cómo puede castigar tan severamente por pecados que no fueron tan malos como los que cometió Hitler? Para responder a esto, debe tenerse en cuenta el carácter de aquel a quien se ha ofendido. Al respecto dice William Nichols, cada acto pecaminoso es cometido contra un Dios infinito y santo. En cada acto de pecado destronamos a Dios y nos colocamos a nosotros mismos en su lugar. En cada pecado la cuestión es la pregunta, ¿la voluntad de quién será hecha? ¿La voluntad de Dios o la del hombre? Mediante el pecado, el hombre coloca su voluntad por encima de la del Creador, y con eso arroja a Dios como basura debajo de sus pies. Un solo acto pecaminoso cometido contra un Dios santo e infinito merece un castigo infinito. Es una maldad infinita ofender a un Dios infinito, aunque no sea más que una sola vez. El infierno es justicia divina aplicada, y en este orden de ideas,
Todos los seres humanos tienen un sentido de ella. ¿Por qué claman los hombres para que los malhechores sean castigados? ¿Por qué nos indignamos cuando los pedófilos salen libres de las cárceles? ¿Por qué la decepción cuando los corruptos no son enjuiciados? Si tú, siendo un pecador imperfecto, en caso de estar en tus manos, no dudarías en condenar a todos los violadores de la tierra, a todos los pedófilos y a todos los homicidas, ¿cómo puede ser entonces que un Dios infinitamente santo y perfecto no lo vaya a hacer? Tú que pides que los malhechores sean castigados, ¿por qué cuando te miras a ti mismo y a tus acciones pecaminosas se te olvida la justicia que mereces recibir? Tú que pides justicia para los otros pecadores, ¿por qué no reconoces que también tú la mereces? La respuesta que muchos dan es: bueno, mis pecados no son tan malos como los de Hitler. He ahí el problema. Nuestra percepción del pecado es demasiado pobre. Ante la infinita perfección de Dios, una sola mentira basta para ser condenado. Una sola grosería es suficiente para merecer el justo juicio de Dios. Muchos dicen que no son tan malas personas, como queriendo decir, comparados con Hitler somos como ángeles. Se les olvida que el pecado es pecado sin importar lo feo del mismo. Solo una mentira basta para condenar a una persona para siempre en el infierno, y esto es así por la investidura de aquel a quien ofendemos con esa mentira. ¿Qué significa sufrir el infierno? Basta con echar una mirada a la cruz del Calvario. En ese lugar, nuestro Redentor experimentó el infierno en forma de humillación, desprecio, profunda agonía, dolor físico extremo, angustia inexpresable, ira de Dios y abandono del Padre. En la cruz, el ser de mayor valor en todo el universo fue colgado desnudo después de que su carne fuera deshecha por los látigos romanos. Después de ser golpeado, escupido y burlado por sus asesinos en la Palestina del primer siglo. ¿Quieres saber qué es el infierno? Mira al hombre perfecto siendo abandonado por Dios para ser entregado al peor martirio jamás concebido. Si no te arrepientes y te pones a cuentas con Dios por medio de su Hijo, experimentarás tormento físico y agonía del alma, no por unas horas como nuestro Redentor, sino por los siglos de los siglos. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo sufrió los horrores del infierno para que los que pusieran su confianza en Él y solo en Él no tuvieran que experimentarlo. Cristo no solo nos advirtió claramente acerca del peligro de la condenación del infierno, sino que pagó un precio extraordinariamente alto para poder otorgar su perdón sin pasar por alto su justicia. Jesús sufrió la agonía de la crucifixión como el pago por nuestros innumerables pecados, pero aquellos que desprecien el llamado del Evangelio para apartarse de una vida de iniquidad, tendrán que pagar por sus propios pecados por un tiempo que nunca tendrá fin. ¿Qué significa estar en el infierno? Escucha las palabras del Señor antes de morir. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el abandono de Dios y de toda su bondad se encuentra la clave de lo que es el tormento del infierno. En esta vida los hombres pueden disfrutar de la bondad de Dios, pues Él hace salir su sol sobre justos e injustos, pero llegará el día en que aun estas cosas naturales, de las que hoy muchos disfrutan, ya no estarán. Llegará el día en que lo único de Dios que tengan será su ira aplastándolos eternamente. Mateo 25:41 dice: Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es el desamparo del eterno Dios, de su bondad, su misericordia, de su gracia, es la presencia eterna de su ira y de su venganza, es justicia aplastante sobre los cuerpos y las almas de los reos eternos, que nunca serán oídos, a los que nunca se les atenderán sus ruegos, los que jamás tendrán la más mínima esperanza, a los que nunca se les dará el menor respiro, ni la más mínima muestra de misericordia, ni siquiera para recibir una insignificante gota de agua que refresque la lengua. Los condenados serán atormentados por deseos insatisfechos y concupiscencias insatisfechas. Serán atormentados por el hecho de saber que nunca escaparán del infierno. Serán atormentados por los gritos y alaridos de dolor y las maldiciones proferidas por los condenados a su alrededor. Día y noche, ardiendo por siempre jamás en un fuego como una araña en una hoguera, gritando, aullando, sufriendo, maldiciendo el día que naciste,
y siendo maldecido por los demonios y las almas condenadas que te rodean eternamente, recordando siempre las advertencias que tuviste sobre la tierra y que no les hiciste caso porque te sentías satisfecho contigo mismo, engañándote de que todo estaba bien en tu alma. Para aquellos que quisieron estar lejos de Dios, al final de sus vidas tendrán exactamente lo que desearon. No quisieron la gracia mostrada en Cristo, tampoco la tendrán en la eternidad. Se burlaron de su justicia, creyeron que era un chiste, pues será su peor pesadilla en las tinieblas de afuera. El que hoy dice, hágase mi voluntad, asimismo en el día del juicio Dios le dirá, hágase tu voluntad. Amaste tu pecado, ahí lo tienes para que lo practiques por siempre. Odiabas las cosas santas, pues no compartirás nada de los santos. Disfrutaste tus bienes en esta vida, ahora tendrás solo miserias. Disfrutaste la luz de la creación, ahora tendrás las tinieblas perpetuas rodeándote para siempre. En el infierno se tendrá un inmenso sentimiento de culpa al reconocer que el nombre de Jesús fue predicado, su mensaje de reconciliación fue expuesto. La palabra de Dios estuvo al alcance de las manos, la creación dio testimonio de la gloria de Dios, y aún así no quisieron venir al Salvador para perdón de los pecados. Aunque se cometen muchos pecados por los cuales se recibirá la justa compensación, cuando los condenados sean lanzados al abismo de la oscuridad eterna, habrá un pecado por el cual se sentirá más culpa y remordimiento que por cualquier otro. Será el pecado de haber rechazado al Salvador, de haber despreciado su gracia, de haber vivido como si Él nunca hubiera existido, de no haberse rendido ante su majestad, de no haberle adorado como el monarca del universo, de no haberle amado como solo Él se merece. El infierno es un lugar de ruina total, donde la personalidad se deteriorará completamente, donde todos aquellos rasgos de carácter que son pecaminosos y que no se desarrollan plenamente en esta vida por el freno de la gracia común de Dios, terminarán contaminando por completo, haciendo de la existencia algo verdaderamente miserable. Las emociones más bajas y ruines aumentarán sin freno en el infierno. De las bocas de los condenados no saldrá nunca más una palabra amable, unas gracias. Les será imposible expresar una alabanza, nada de bondad, nada de bien que pueda ser expresado en ese lugar. Allí la maldad aumenta, el pecado nunca deja de ser, y aunque se sufra mucho y por mucho tiempo, la deuda con la justicia de Dios nunca puede ser saldada. Esa cancelación solo la podía hacer Cristo, y para recibir este beneficio se debía creer y arrepentirse en el momento de la vida en esta temporalidad. El infierno es la verdad conocida demasiado tarde. Lo peor de esta vida, la situación más angustiante, es como un paraíso en comparación con el infierno. El sufrimiento experimentado allí es semejante al peor dolor experimentado en esta tierra, tanto en el cuerpo como en el alma, pero multiplicado miles de veces, y no por una hora, ni siquiera por 100 años, es por un tiempo eterno, sin fin, sin fecha de terminación. Es una crueldad, pues, dejar de advertir a los hombres el horrible destino que les espera si mueren enemistados con Dios. Spurgeon dice: la muerte eterna es la ejecución de la sentencia legal, es la consumación de la muerte espiritual. La muerte eterna es la muerte del alma, tiene lugar después de que el cadáver ha sido colocado en la tumba, después que el alma ha salido de él. Si la muerte legal es terrible, es debido a sus consecuencias, y si la muerte espiritual es espantosa, es debido a todo lo que viene después. El alma se ha presentado ante su Hacedor. El libro ha sido abierto, la sentencia ha sido pronunciada. Apartaos de mí, malditos. El alma ha sido arrojada a las profundidades donde permanecerá con otros en muerte eterna. Oh, cuán horrible es su condición ahora. Su cama es una cama de fuego. Los espectáculos que contempla son de tal naturaleza que aterran a su espíritu. Los sonidos que escucha son gritos sobrecogedores, y quejidos y gemidos y lamentos, y su cuerpo solo conoce un dolor miserable. Está sumido en un dolor indecible, en una miseria que no conoce el descanso. El alma mira hacia arriba, la esperanza no existe, se ha ido. Mira hacia abajo, llena de terror y miedo. El remordimiento se ha adueñado de su alma.
Mira hacia la derecha y las paredes impenetrables del destino la mantienen dentro de sus límites para torturarla. Mira hacia su izquierda y allí los muros de fuego ardiente descartan la menor posibilidad de colocar una escalera para poder escapar. Busca en sí misma el consuelo, pero un gusano que muerde dolorosamente ha penetrado en su alma. Mira a su alrededor y no encuentra ningún amigo que le pueda ayudar, ni a ningún consolador, sino solamente atormentadores en abundancia. No tiene a su disposición ninguna esperanza de liberación. Ha escuchado la llave eterna del destino girar en su terrible cerradura y ha visto que Dios toma la llave y la lanza al fondo del abismo de la eternidad, donde no podrá ser encontrada nunca. No tiene esperanza, no tiene escape, no hay posibilidad de liberación. Desea ardientemente la muerte, pero la muerte es su encarnizada enemiga y no vendrá. Anhela que la no existencia lo trague, pero esta muerte eterna es peor que la aniquilación. Anhela la exterminación como el trabajador ansía el día de descanso. Espera ser tragado por la nada de la misma manera que un preso anhela su libertad. Pero nada de esto sucede. Cuando la eternidad haya recorrido muchísimas veces sus ciclos eternos, estará todavía condenado. La eternidad no tiene fin, la eternidad solo puede deletrearse con la palabra eternidad, y después de todo esto, el alma verá un aviso escrito sobre su cabeza: tú estás condenada para siempre. Escucha aullidos que durarán por toda la eternidad, ve llamas que no se pueden extinguir, sufre dolores que no pueden mitigarse, oye una sentencia que no retumba como los truenos de la tierra, que pronto se desvanecen, sino que van en aumento, más y más, sacudiendo los ecos de la eternidad, haciendo que miles de años se sacudan nuevamente con el horrible trueno de su terrible sonido. Apartaos de mí, apartaos de mí. Apartaos de mí, malditos. Esta es la muerte eterna. William Nichols nos dice: podemos concebir poco de lo que es esta realidad, pero para ayudarte a hacerlo, imagínate que te han lanzado en un horno de fuego o una gran caldera, donde tu dolor es mucho mayor que el ocasionado por tocar accidentalmente un carbón encendido, ya que el calor es más intenso. Imagínate también que permaneces allí un cuarto de hora, en puro fuego, y todo el tiempo con el uso de tus 5 sentidos. Qué horror es entrar en una caldera así, y qué largo te parecería ese cuarto de hora. Y después de aguantarlo por 1 minuto, qué insoportable te resultaría pensar que tienes que soportar los otros 14 minutos. ¿Y cuál sería el efecto sobre tu alma si supieras que tienes que quedarte allí, aguantando ese tormento 24 horas, 1 año entero? 1000 años. ¡Ay, qué desesperado estarías si supieras que tienes que aguantarlo por siempre jamás, que eso no tiene final, que después de 1.000.000 de millones de siglos, tu tormento no está más cerca de su final que al principio y que nunca serás liberado! Así todo, el tormento en el infierno será increíblemente peor de lo que esta ilustración presenta. Dice la palabra en Romanos 2, 5 al 10. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Si nuestros pecados merecen semejante castigo, es porque ellos son muy despreciables. Aborrezcamos por tanto toda forma de oscuridad, despreciemos el pecado con todas nuestras fuerzas. Nuestro Señor fue a la cruz, Dios el Padre lo expuso al infierno de su ira, y esto es así porque Dios aborrece infinita y eternamente el pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Thomas Watson dice: fue quebrantado el cuerpo de Cristo. Entonces podemos contemplar el pecado odioso en el espejo rojo de los sufrimientos de Cristo. Es verdad,
El pecado es estar condenado, ya que sacó a Adán del paraíso y arrojó los ángeles al infierno. El pecado es el que rompe la paz. Es como un incendiario en la familia que pone al marido y a la mujer en desacuerdo. Hace que Dios se pelee con nosotros. El pecado es la cuna de nuestros dolores y la tumba de nuestras comodidades. Pero aquello que puede sobre todo desfigurar el rostro del pecado y hacer que parezca abominable es esto: Él crucificó a nuestro Señor Jesucristo, hizo a Cristo velar su gloria y perder su sangre. Si una mujer viese la espada que mató a su querido marido, cuán odiosa sería esta a la vista de ella. ¿Contamos el pecado como algo ligero que hizo pesada el alma de Cristo hasta la muerte? ¿Puede ser nuestra alegría lo que hizo del Señor Jesucristo un hombre de dolores? Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No deberían esos pecados ser abandonados por nosotros, los cuales hicieron que Cristo fuese abandonado? Oh, que veamos el pecado con indignación. Cuando venga la tentación de pecar, digamos: ¿no es este el pecado que derramó la sangre de Cristo? Que nuestros corazones se enfurezcan contra el pecado. ¿Estás seguro que no irás a parar a este lugar? Se debe pensar muy bien en esta cuestión mientras haya vida, porque después de atravesar el umbral de la muerte ya no habrá tiempo de corregir. ¿Te has considerado alguna vez merecedor del infierno? Si eres creyente, la respuesta será que sí, y por eso hoy debes alabar al que te salvó de un destino tan horrendo. Debes glorificar al que dio su vida por ti. Debes rendirte ante aquel que sufrió el desamparo divino para que tú fueras librado de él. Algunas aplicaciones por William Nichols. Esta doctrina debiera aumentar tu fidelidad y gozo en Cristo por haber sido liberado de los tormentos del infierno, e igualmente debiera aumentar tu amor por Cristo, quien cargó con la ira de Dios en la cruz por ti. La doctrina del infierno debiera generar en ti un temor al pecado. Tendría que hacer que temieras aún a los pecados pequeños y que confesaras y abandonaras también los pecados del corazón y de la mente. Haz que la doctrina del infierno te guarde de los pecados. La doctrina del infierno debería ayudar al creyente a ser paciente en sus momentos de aflicción. No importa lo grande que sean tus aflicciones aquí en la tierra, son mucho menores que los tormentos en el infierno, del cual el Señor ha librado a los que son de Él. Esta doctrina es provechosa para motivarte a contar a otros el mensaje de Cristo. Lo eterno de los sufrimientos del infierno deberían hacernos más celosos y prontos para hablar a otros del único que puede rescatarles. El ser humano está en el borde mismo del abismo del infierno, pronto a precipitarse en él, y aún así no percibe en absoluto su peligro. Si oír hablar del infierno puede conseguir que quienes no tienen conciencia de su verdadera situación consideren las verdades eternas, entonces predicar sobre el infierno bien vale la pena. Tenemos la responsabilidad de orar y procurar la salvación de los pecadores antes de que caiga sobre ellos tan horrendo castigo. Cristo dice: llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán mi voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que guarda mi palabra nunca verá muerte, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Respondamos hoy al llamado del Evangelio, vengamos a Cristo y estemos a cuentas. Si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Advirtamos hoy a los hombres no arrepentidos sobre el peligro que acecha sus almas. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvad arrebatándolos del fuego. La puerta de la gracia sigue abierta. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todo aquel que crea en Él no morirá eternamente. Todo el que confía en su persona y en su obra, apartándose del pecado, vivirá perpetuamente para su gloria. Él es la puerta,
El que por Cristo ingrese será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Amén.